Ya, hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con el contenido de la asignatura y esta vez nos toca hablar sobre la biomecánica del tejido óseo, avanzando en lo que es biomecánica de tejidos, que es la primera unidad. ¿Ya? Vamos a comenzar, espero que les quede todo claro. Recuerden que si no, deben enviarme correos o pueden escribirme al foro, como ustedes más estimen conveniente. ¿Ya? Vamos a partir entonces. Bueno, primero hay que indicar que el hueso va a cumplir varias funciones dentro de la mecánica del cuerpo, ¿ya? Acá podemos ver hartas características y propiedades que va a tener el hueso. Como primera característica, nosotros podemos decir que el hueso nos va a servir como un mecanismo de protección, como un mecanismo de unión, nos va a servir como inserción, nos va a permitir el movimiento y el soporte, ¿ya? ¿Cuándo nos va a permitir la protección? La protección, por ejemplo, nos la va a permitir en el cráneo, en la pelvis, en la vértebra, donde va a estar protegiendo estructuras súper importantes y vitales como el cerebro, algunos órganos genitourinarios y en el caso de la columna vertebral va a estar protegiendo a la médula espinal, ¿ya? Todos los huesos largos en general, como el que podemos ver acá, van a tener adentro de en su diáfisis, la diáfisis es esta zona central, las más distales se llaman epífisis, eso probablemente ya lo sabían. En su diáfisis van a tener distintos tipos de médula, ¿ya? Por ejemplo la médula roja, que va a ser o va a cumplir una función más bien onomatopéyica, ¿ya? O sea, va a generar glóbulos rojos. El hueso en general es un material altamente irrigado, ¿ya? Debido a lo mismo, ya que tiene muchos componentes adentro de él y necesita estar constantemente cambiándose, se está renovando siempre. De hecho, se plantea de que el hueso que usted tiene ahora, dentro de un año va a ser totalmente distinto. Ya no van a ser los mismos átomos, porque el hueso va cambiando, sus materiales van cambiando a medida que pasa el tiempo. ¿Ya? El hueso también es un reservorio de minerales, ya sobre todo de calcio. Es nuestro reservorio principal de calcio. El calcio es un componente importantísimo, como ustedes bien ya saben, para lo que es la contracción muscular. Por ende, debo tener siempre calcio ahí disponible para sacar y también si es que tengo mucho, se puede guardar en el hueso. Más adelante vamos a hablar de eso. ¿Ya? El hueso en general va a tener propiedades mecánicas únicas. Dentro del hueso yo puedo separar, por decirlo de alguna manera, dos tipos de hueso. Voy a tener el hueso cortical y el hueso esponjoso dentro de un mismo material. Entonces el comportamiento mecánico va a ser distinto en estos tipos de huesos. El hueso cortical va a tener una característica y el hueso esponjoso va a tener otra. Por ende, la mezcla de estas dos va a dar propiedades únicas del hueso en donde vamos a tener cierta flexibilidad y además vamos a tener bastante rigidez. El hueso es capaz de modificar o alterar su forma y características mecánicas, ¿ya? A través de estos mecanismos de reserva de minerales o de sacar minerales en caso de que lo necesite. Además, este hueso va a ser altamente adaptable en función a las cargas que yo tenga. Anteriormente dije que existía hueso cortical y hueso esponjoso. El hueso esponjoso dentro del hueso siempre se orienta de ciertas maneras bien características dependiendo de las cargas que reciba este hueso. Por ejemplo, acá en la cabeza del húmero, las trabéculas se van a distribuir de cierta manera, ¿cierto? Que apoye o ayude, facilite la transferencia de cargas sobre el hueso. Donde más se puede observar estas características de orientación trabecular o de orientación del hueso esponjoso van a ser principalmente en las vértebras y en el fémur, ¿ya? Cuando veamos cada uno de esos componentes más adelante vamos a hablar un poquito de su disposición trabecular, pero el hueso se adapta. El hueso de un deportista no es el mismo hueso que el de una persona sedentaria, ¿ya? Entonces ahí podemos ver fácilmente que van a existir diferencias de adaptación. Y eso es lo bueno, que una persona sedentaria puede lograr obtener quizás un hueso de las mismas características de una persona entrenada, ¿cierto? En base a cargar el hueso.
Si yo hago ejercicio y estoy cargando constantemente el hueso se va a adaptar a eso y va a funcionar mucho mejor. También puede pasar al revés. Si usted es deportista o realiza cierta actividad física y luego pasa por periodos muy altos de sedentarismo, el hueso va a empezar a perder características y de cierta manera podríamos decir que va a empeorar, ¿ya? Entonces, esto puede ir para ambos lados, puede mejorar o puede empeorar. Y podemos decir también que es metabólicamente activo. Eso lo vamos a tocar al final cuando veamos la ley de Wolff y todo el tema de los osteocitos y de los osteoblastos y osteoclastos, ¿ya? Entonces eso lo vamos a dejar ahí en stand-by. Entonces presenta muchas características del hueso, ¿ya? Muchas. ¿Cuál es la composición del hueso? En todos los materiales que nosotros vamos viendo, o tejidos, perdón, que vamos viendo ahora en adelante, vamos a ir viendo su composición, ¿ya? Entonces, acá yo puedo ver un esquema. Esto es un esquema, chiquillos, para los que hicieron la actividad 1 o las actividades que les solicité o que les solicite cuando realicen un esquema. Esto es un esquema, básicamente cuadros unidos por flechas. Cuando ustedes le van poniendo acá ciertas palabras, eso se convierte en un mapa conceptual, para que lo tengan en consideración. La composición del hueso va a variar en función al lugar de donde esté el espécimen de hueso que yo esté analizando. Por ejemplo, a ver, todos sabemos que las personas de raza negra tienen una mayor capacidad aeróbica, resistencia muscular y resistencia ósea que las personas caucásicas o blancas. Eso se puede ver, por ejemplo, en que la mayoría de los maratonistas y la mayoría de las personas que corren y que logran triunfos o récords son de raza negra. Por ende, el lugar y raza también bueno, la raza también se relaciona mucho con el lugar, van a determinar ciertas composiciones y también ciertas características mecánicas. La edad del espécimen, por ejemplo, el hueso de un niño no es el mismo que el hueso que tienen ustedes, y el hueso que tienen ustedes tampoco es igual al que tienen sus abuelos, ¿ya? O que tienen sus padres. Va a ir en función, ¿cierto? Dependiendo de la edad. Llega un momento en la edad del sujeto que todas las características fisiológicas empiezan a disminuir, ¿ya? Eso es algo que yo no puedo detener y eso es parte del envejecimiento. Pero yo puedo de cierta manera, como está muy de moda ahora, aplanar esa curva. Puedo hacer que no sea tan descendente y que tenga una pendiente mucho menor. Y eso lo puedo lograr básicamente con una buena dieta, con una actividad física óptima, ¿ya? La dieta también, pues no, ustedes creen que yo voy a tener el mismo hueso, o no yo, perdón, que una persona que lo único que come es pizza y Coca-Cola, su hueso va a ser igual al que una persona que come sano, come todos los nutrientes necesarios, claramente no, ¿cierto? Porque el cuerpo no va a estar recibiendo los nutrientes necesarios, por ende va a empezar a utilizar los que ya tiene su cuerpo y en general su cuerpo va a ir entrando hacia la disfunción. Y claramente la patología puede alterar también las distintas composiciones y características mecánicas, como por ejemplo un cáncer de hueso, o como puede ser una osteoporosis, ¿cierto? Que es cuando empieza a disminuir la densidad de hueso trabecular básicamente, ¿ya? Entonces todas esas variables van a hacer que la composición del material, en este caso el tejido óseo, vaya variando, ¿ya? Entonces, la composición del hueso yo la voy a dividir, o de hecho, de todo material que veamos, siempre la voy a dividir de esta manera. Voy a tener la célula funcional, la célula que conforma el material, y afuera de esa célula voy a tener lo que es la matriz extracelular, ¿ya? La matriz extracelular. Entonces, la célula que va a conformar al hueso se va a denominar osteocito. Ya recuerden que cito es un sufijo para una célula. Entonces, el osteocito es la célula funcional del tejido óseo. Este osteocito, cuando ya está más maduro o de acuerdo a los distintos requerimientos, puede dividirse en osteoblasto y en osteoclasto. El osteoblasto o la célula osteoblástica va a ser encargada de absorber el calcio del medio y va a generar hueso nuevo. ¿Ya? Es como que construye hueso con los insumos que tengo alrededor, que sería la matriz extracelular. ¿Ya? Por ejemplo, si usted toma mucha leche, dentro de su cuerpo va a tener mucho calcio, ¿cierto? Entonces los osteoblastos van a trabajar, van a absorber ese calcio
y lo van a absorber e ingresar al hueso, van a generar hueso nuevo, van a aumentar así la densidad ósea. Por otro lado tengo los osteoclastos. Los osteoclastos son células óseas que van a, de cierta manera, destruir el hueso. Lo van a carcomer. ¿Para qué lo van a destruir? Para que esa pequeña destrucción que van a generar libere calcio al cuerpo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy falto de calcio y necesito, mi cuerpo, la homeostasis que está generando el cuerpo no es óptima y se da cuenta mi sistema que está faltando calcio, ¿qué va a suceder? Va a activar a estos osteoclastos para que saquen calcio del hueso, de cierta manera lo destruyan un poquito y yo tenga en mi cuerpo los requerimientos de calcio necesarios. La actividad osteoblástica y osteoclástica siempre está en equilibrio. Rara vez es una mucho mayor que otra. Si aumenta una, luego disminuye y se mantiene. Si aumenta la otra, luego disminuye y se mantienen. Recuerden que en el cuerpo, o el cuerpo siempre intenta mantener la homeostasis. ¿Qué tengo afuera de los osteocitos? Afuera de las células del hueso. Voy a tener la matriz extracelular. Esta matriz extracelular en el hueso yo la puedo dividir en un componente orgánico y en un componente inorgánico. El componente inorgánico, que va a ser cerca del 60 al 70% de la composición, va a estar compuesto, valga la redundancia, de calcio y fosfato, hidroxiapatita de calcio, que es como la forma en la que se encuentra el calcio. ¿Ya? Entonces eso va a ser un material inorgánico y le va a dar la rigidez y dureza al hueso. ¿Ya? Entonces nuestros huesos son rígidos y duros gracias a este contenido de calcio y fosfato. Por otro lado, voy a tener el componente orgánico, ya que van a ser, ustedes saben que lo orgánico se le denomina aquello que está formado principalmente por carbono, ya que es la célula como de la vida o el átomo que da la vida, ¿cierto? Entonces este componente orgánico, dentro de él voy a encontrar colágeno. De hecho, todos los materiales o tejidos que vamos a ir viendo van a tener colágeno, es una de las células estructurales más importantes del cuerpo. Moléculas, perdón, no células, molécula estructural del cuerpo. El hueso básicamente va a tener colágeno tipo 1. Por favor, eso es súper importante, porque más adelante quizás cuando lo evalúe les voy a hacer una tabla comparativa sobre qué tipo de colágeno tiene cada material, ¿ya? Entonces el hueso tiene colágeno tipo 1. Además voy a tener ciertas proteínas de unión, ¿ya? Y además de eso voy a tener proteoglicanos. Los proteoglicanos son más bien como unas proteínas de unión. Y estos proteoglicanos, lo vamos a ver en la clase de cartílago, más específicamente qué son, van a tender siempre a retener agua. Entonces donde hayan proteoglicanos, siempre voy a tener agua. Y es por eso que en el hueso tengo agua. Fíjense que del 5 al 8% de la composición del material orgánico va a ser agua, ¿ya? Entonces, así es como yo debo dividir el hueso. Primero, en la composición tengo mi célula funcional que es el osteocito. Mi osteocito se puede diferenciar en osteoblasto y en osteoclasto. Y luego tengo lo que está fuera de la célula, que es la matriz extracelular, que está compuesta por material orgánico e inorgánico. Material inorgánico, principalmente calcio, material orgánico, colágeno tipo 1, que es el principal, proteoglicanos y agua. ¿Ya? Eso es lo más importante y además no olvidar que el componente orgánico me va a brindar la elasticidad y la flexibilidad y el material inorgánico o el componente inorgánico me va a brindar la dureza y la rigidez. Otra clasificación que yo puedo hacer del hueso es su vista, ¿cierto? O cómo se compone un poquito más macroscópicamente que lo celular, ¿ya? Entonces yo puedo ver el hueso o dividir el hueso de manera macroscópica, como yo lo puedo ver con mis ojos, o si es que pongo huesito en el microscopio, ¿ya? No al nivel de ver células, sino que un nivel un poquito más arriba. Si yo observo el material de manera macroscópica, yo voy a poder observar dos tipos de hueso, el hueso cortical y el hueso esponjoso. El hueso cortical va a ser aquel que rodea el hueso o su capa más externa y se va a caracterizar porque sus células van a tener una alta densidad, ¿ya? Fíjense acá, con el cursor yo tengo esta zona que se ve toda blanquita porque hay mucha densidad, que es el hueso cortical. Esto es más bien la diáfisis. Y fíjense que acá queda un espacio, un hueco.
En este espacio básicamente yo voy a tener estas membranas que le había dicho, o ¿cuál era el nombre? Se me fue. Eh, Aquellas que son las encargadas de generar glóbulos rojos y glóbulos blancos. Ya me voy a acordar y les voy a decir. Y por otro lado, tengo acá en la epífisis todo este hueso trabecular que va a generar unas verdaderas redes. Fíjense que acá tengo como unas redes, ¿cierto? En donde va a estar este hueso trabecular. Este hueso trabecular es el que genera formas, ¿ya? Se orienta de maneras específicas dependiendo las cargas a las cuales sea solicitada el hueso, ¿ya? Bueno, el hueso esponjoso del cual estaba hablando es la capa más interna, está formado por trabéculas, que son estas redes que ustedes pueden ver, y es de baja densidad, ¿ya? Fíjense que hay espacios entre ellas. En el hueso cortical no queda ningún espacio, ¿ya? Y microscópicamente yo podría clasificar el hueso como laminado y hueso tejido. El hueso laminado es el que yo puedo ver acá, en donde sus células van a estar bastante ordenadas, el cual me indica que es un hueso maduro. Yo el hueso de cualquiera de ustedes, si lo miro al microscópico, yo debería verlo como hueso laminado. En cambio, puedo observar también hueso tejido. Fíjense que es más desordenado y forma como una especie de gatos, o a eso se le denomina tejidos. ¿Ya? Este hueso tejido va a tener las características de que es inmaduro, se observa principalmente en el recién nacido cuando se está formando el hueso, o se puede ver también en los callos óseos. Los callos óseos son aquel hueso que se genera cuando se produce una fractura. Ya si usted se fractura un hueso, en la zona de la fractura, el proceso de reparación tisular va a generar un callo. ¿Ya? Ese callo óseo va a ser primero hueso tejido, el cual al avanzar el tiempo se va a consolidar y va a avanzar a hueso maduro. Si a usted en una fractura le queda un callo óseo para siempre, eso es una patología, ¿ya? Eso se denomina pseudoartrosis, aquí lo van a ver más adelante. En función a los tipos de huesos, dentro del cuerpo yo puedo encontrar primero huesos largos, tal como es el húmero, por ejemplo, el radio, la ulna, el fémur, la tibia, la fíbula, ¿ya? Estos huesos largos van a estar implicados básicamente en la locomoción, porque van a formar palancas óseas. Estos huesos largos van a ser los encargados de generar articulaciones que permitan amplios movimientos, ¿ya? En el hombro, en el codo, en la rodilla, yo tengo amplios rangos de movimiento, por lo tanto van a estar encargados de eso. Estos huesos van a soportar principalmente cargas axiales, ¿ya? La carga axial es, yo acá tengo el eje del hueso, desde la cabeza hasta acá la tróclea, ese sería el eje, ya una línea imaginaria que una los dos extremos del hueso. Entonces estos tipos de huesos resisten principalmente cargas sobre ese eje. De hecho nosotros vimos eso y lo revisamos en la anisotropía. En un hueso largo dijimos que la dirección con la cual se aplica la carga va a determinar el comportamiento mecánico del hueso o del material. En este caso, si aplicábamos una carga en 0 grados, el comportamiento era mucho mejor a que si la hacemos de manera perpendicular. Voy a tener huesos cortos, ya como por ejemplo los huesos de la muñeca y los huesos del tarso, los cuales van a tener una función principal de absorción y transmisión de fuerzas. Ahí es fuerzas, no fuerzas, ¿ya? De fuerzas. Van a generar movimientos, pero de baja amplitud, y en su parte interna van a tener principalmente hueso esponjoso. Tengo por otro lado los huesos planos, tales como el esternón, como algunos huesos del cráneo, ¿ya? Que van a tener una función protectora o de refuerzo, ¿ya? Y también estos huesos van a formar cavidades, ¿ya? El esternón forma la parte anterior del tórax y los huesos del cráneo van a formar la bóveda craneal. Tengo los huesos irregulares, tales como la vértebra y el más principal, que es el esfenoides, que se encuentra acá, que van a servir básicamente para unir ciertas estructuras, ¿cierto? Y también la función principal es eh, permitir muchos sitios de inserción, ¿ya? Por ejemplo, acá la vértebra, yo tengo un cuerpo vertebral
que podría decir que se parece mucho a la forma de un hueso corto, pero para atrás voy a tener procesos transversos, apófisis articulares, voy a tener un proceso espinoso, ¿cierto? Todo eso me va a permitir generar altos sitios de inserción para ligamentos y tendones, ¿ya? Por ejemplo, acá entre los procesos espinosos yo tengo el ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso. Acá tengo el ligamento intertransverso y voy a tener muchos músculos que se van a insertar también en esta región. Y por último, voy a tener huesos sesamoideos, ¿ya? Tales como la patela o los huesos sesamoideos que tengo en el primer dedo de la mano y en el primer dedo del pie. Estos huesos van a proteger al tendón de un desgaste excesivo. Estos huesos originalmente son tendones que se osifican en ciertas regiones donde el roce es excesivo, ¿ya? Entonces, como es el roce excesivo, si no existieran estos huesos, el tendón probablemente se rompería, ¿ya? Además tienen una función de cambiar el ángulo de inserción, ¿ya? Del tendón. Por ejemplo, en la patela, que lo vamos a ver también en su debido momento, la patela o rótula va a cambiar el ángulo de inserción del cuádriceps para que tenga una mayor ventaja mecánica. ¿Cuáles son las propiedades mecánicas que va a tener el hueso? Primero, debemos entender, bueno, acá podemos ver una curva estrés-strain o carga-deformación, en donde tengo todas las características que nosotros ya vimos. Voy a tener acá una región elástica, voy a tener una región plástica, voy a tener un límite elástico y voy a tener un punto de falla, ¿ya? Nosotros cuando explicamos cuáles debían ser las características mecánicas que debo analizar, dijimos que debíamos ver primero el punto, basándonos en el punto de falla, cuál era la carga máxima, mirándolo acá en el eje Y, mirar la deformación máxima proyectando este punto hacia el eje X. Y además de eso, debía ver cómo era el comportamiento de la pendiente de la región elástica, que se llamaba también módulo de Young. Recuerden que si esta pendiente se acerca al eje Y, yo digo que el material es más rígido. Si se acerca al eje X, yo digo que es más dúctil, ¿ya? El hueso va a ser un material bifásico, ¿ya? Porque va a tener dos estados de la materia. Va a tener una fase mineral, ¿cierto? Que va a ser la fase sólida, y voy a tener una fase colágena y de sustancia fundamental, que era esto de los proteoglicanos, ¿cierto? Más el agua. Por ende me va a dar una fase como más acuosa o de gel. Entonces voy a tener sólido y líquido. Si tengo sólido y líquido, recuerden que el comportamiento mecánico de este material va a ser viscoelástico, o sea, se va a poder cumplir estas características que hablamos en la clase pasada del creep, de la relajación de la carga y de la tasa de deformación. Bueno, las propiedades mecánicas en el hueso, ¿cierto?, van a variar dependiendo del tipo de hueso, si estoy analizando el hueso cortical o el hueso esponjoso. El hueso cortical, por su parte, va a ser mucho más rígido, o sea, su pendiente va a estar más cerca del eje Y. Va a soportar mayor solicitación, o sea, soporta mayor carga máxima, pero se deforma mucho menos que el hueso esponjoso, ¿ya? O él se puede deformar cerca del 1,5 al 2% antes de romperse. Por otro lado, el hueso esponjoso, fíjense que puede soportar hasta 50% de deformación, o sea, mucho, antes de empezar a tensionarse. Tiene también una gran capacidad de almacenar energía. Lo del almacenamiento de la energía no lo vamos a ver por esta vez, ¿ya? Entonces fíjense que las características mecánicas difieren. Si yo tuviese que dibujar esta curva, primero tendría que dibujar el hueso cortical, que sería más rígido, por ende se acerca más al eje Y, tiene una pendiente muy alta y avanza poquito hacia el eje X, porque tiene una deformación mínima. En cambio, este material, que es el hueso esponjoso, soporta mucha deformación, ¿ya? Eso es antes de empezar a tensionarse. Eso significa que su pendiente va a estar muy cerca del eje X, tal cual como lo puedo ver acá. Acá veo la deformación en el eje X y la solicitación o carga en el eje Y. Tengo esta curva que es el hueso cortical y voy a analizar esta curva de acá, que es el hueso trabecular. Acá tengo dos tipos de hueso trabecular de distintas densidades, ¿ya? Pero yo voy a analizar esta de acá. Fíjense que el hueso cortical
se acerca mucho, mucho al eje Y. Por ende yo digo que es un material muy rígido. Por otro lado, fíjense que cuando termina de avanzar en el eje Y, avanza muy poquito en el eje X. Eso quiere decir que su deformación es mínima, ¿ya? O sea, este material se va a deformar muy poco o casi nada antes de quebrarse o de romperse, pero va a resistir mucha fuerza antes de romperse. En cambio, el hueso trabecular, fíjense que su pendiente acá en la zona elástica se acerca mucho más al eje Y, perdón, al eje X, por lo cual digo que es un material más dúctil, ¿ya? Además puedo ver que su carga máxima es mucho menor, en este caso es cerca de 50, y en el caso del hueso cortical la carga máxima podríamos decir que es como 180, y la deformación que tiene el hueso trabecular, fíjense que en este caso alcanza hasta casi el 24% y el hueso cortical alcanza 1,5-2%, no más que eso, ¿ya? Entonces tengo dentro de un mismo material, por decirlo de cierta manera, dos materiales que se comportan de manera totalmente distinta. Eso hace que los huesos sean capaces, de cierta manera, de ser muy rígidos y a la vez de deformarse, ¿cierto?, lo necesario. Eso lo hace altamente adaptables a las distintas solicitaciones que tenga el cuerpo humano, ¿ya? Acá lo que aparece ahí como densidad aparente, acá aparece la definición, que es la masa de tejido óseo presente por unidad de volumen, ¿ya? Entonces acá tengo 0,30 gramos por centímetro cúbico, 0,90 gramos por centímetro cúbico y 1,85 gramos por centímetro cúbico. O sea, acá me dice que tengo mucha densidad y acá que tengo muy poquita. El hueso, tal como lo habíamos visto anteriormente, es un material anisotrópico. Recuerden que la anisotropía era cuando el comportamiento mecánico del hueso o de un material depende de la dirección con la cual yo aplique la carga, ¿ya? Y la dirección es el ángulo. Entonces, acá tengo mi hueso largo, en donde observo la diáfisis, observo una primera condición en donde me aplican una carga en 0 grados al eje del hueso o paralela al eje, otra con 30 grados, otra con 60 y otra tangencial. ¿Qué es lo que veo acá? Veo que tengo 4 comportamientos mecánicos distintos, ¿ya? Fíjense que el comportamiento mecánico de cuando aplico 0 grados o paralelo al eje, su pendiente es mucho mayor que en todas las demás, por ende el hueso se comporta bastante rígido, más duro. A la vez es capaz de, cuando se rompe, soportar mayor carga y se deforma mucho más. Si lo comparo con 60 o con 90 grados, puedo ver que el material se comporta más dúctil o menos rígido y resiste menos carga y menos deformación. ¿Qué me quiere decir esto? Que si yo sobrecargo mucho el hueso a 0 grados, este hueso va a resistir mucho estas cargas. En cambio, si yo aplico cargas perpendiculares en 90 o 60 grados, el hueso no va a resistir tanta fuerza y va a haber una mayor probabilidad de romperse, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que planteo? El mejor comportamiento mecánico del hueso lo va a tener cuando se aplican cargas paralelas a su eje, o sea, en 0 grados. Eso lo van a hacer ustedes. ¿Cómo se podría ejemplificar esto o llevarlo a la vida diaria? Quiero que ustedes lo analicen y lo piensen. Esto es súper importante. ¿Puede la actividad muscular influenciar el comportamiento mecánico de un hueso? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? Bueno, acá vamos a responder esto con un ejemplo. Durante la marcha, acá hay un sujeto caminando, la tibia se somete a una fuerza de flexión, ¿ya? Nosotros ya hablamos que la fuerza de flexión era cuando el material tendía a curvarse. En este caso, el hueso va a tender a curvarse generando una concavidad hacia anterior. Fíjense que esto verde es el peso que tiene el cuerpo y acá yo tengo el pie fijo en el suelo. Por lo tanto, la fuerza que se genera sobre la tibia en esta fase de la marcha sería una fuerza de flexión. Se generaría una curva de esta manera. Déjenme ver si puedo dibujar. Pluma. Acá, yo tengo el hueso acá recto. Luego de someter esta fuerza, el hueso tendería
a curvarse de esta manera. Tendería, no es que suceda, porque el hueso, la tibia es bastante rígida, pero tiende a deformarse de esa manera. Si se deforma de esta manera, cuando hablamos de fuerzas de flexión dijimos que en la convexidad de la forma iban a existir fuerzas tensiles, o sea que iban a estar separándose, fuerza tensil. Y en la zona de la concavidad iba a existir fuerzas compresivas, ¿ya? Fuerzas compresivas. Si esto aumenta demasiado, el hueso se podría fracturar, ¿ya? Entonces podríamos decir, esto no es que pase, en cada paso que doy yo, el hueso tiene una probabilidad de fracturarse si es que no existen los mecanismos fisiológicos necesarios para compensar esto, ¿ya? Entonces, cuando la tibia se somete a fuerzas de flexión, que son estas de acá, se va a generar una compresión anterior, que sería esta de acá, anterior en la tibia, y una tensión en la zona posterior. Acá va a existir la acción de este músculo, que va a ser el músculo principalmente tricepsural, pero básicamente el músculo sóleo, que en su inserción, ¿cierto?, acá en el calcáneo y también en la tibia, va a tender a disminuir ese momento de flexión. O sea, si yo tengo acá la deformación y tengo mi sóleo que se inserta aquí y va para abajo su fuerza, acá es como lo mismo pero relacionado con el tríceps. Fíjense en esta imagen. Si tengo esta fuerza o esta curva y tengo esta fuerza que me tira hacia atrás, ¿qué va a generar esta fuerza? ¿Que su concavidad aumente o que esto se rectifique? ¿Qué creen ustedes que va a suceder si tracciono hacia atrás? Si tracciono hacia atrás, va a ocurrir, ¿cierto?, una rectificación del hueso. Por ende, el músculo sóleo lo que hace es evitar que la tibia se vaya hacia la flexión. Por ende, en cada paso, el músculo sóleo se contrae para compensar el momento flexor que se produce en la tibia, ¿ya? Todo esto aparece en el capítulo de Nordin de hueso, por si no lo entienden, o también pueden hacerme preguntas, ¿ya? Entonces, como decía, el tríceps sural, específicamente el músculo sóleo, lo que hace es atenuar la compresión anterior, ¿cierto? Y la tensión posterior. Eso hace que se disminuya la concavidad y se disminuyan las fuerzas flexoras. Si disminuyen las fuerzas de flexión o flexoras, es poco probable que la tibia se fracture. ¿Qué sucede en este caso? Puede ocurrir lo mismo. ¿Qué estamos viendo acá? Acá estamos viendo, ¿cierto?, el cuello femoral, la cabeza femoral tapada por los ligamentos capsulares, ligamento iliofemoral básicamente. ¿Se podrá producir acá una fuerza flexora? ¿O podrá aquí algún músculo generar una atenuación, ¿cierto?, de la fuerza flexora? Perdón. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí. Cuando yo estoy de pie o doy un paso, la fuerza pasa por acá. Ese es el vector de fuerza. Por ende, si yo tengo acá la tibia y acá tengo la pelvis, ¿qué creen ustedes que le pasaría acá al cuello femoral? Si tengo una fuerza empujando la cabeza femoral hacia abajo, el cuello se debería deformar de esta manera, ¿cierto? Generando esa deformación con una convexidad hacia superior y una concavidad por inferior. ¿Existirá algún músculo que pueda disminuir esta deformación? Vamos a analizarlo de las dos maneras. Por ejemplo, si yo tengo acá un músculo aductor que está con una flecha para allá. Si este músculo se contrae y tracciona el hueso hacia medial, pero por esta parte de abajo, si lo lleva hacia ese lado, ¿qué creen ustedes que pasaría con esta concavidad? ¿Aumentaría o disminuiría? Si yo tracciono hacia acá, estaría aumentando esta concavidad o esta deformación en flexión y lo que haría sería generar mayor probabilidad de fractura. Pero en cambio, si yo tengo algún músculo que desde acá tracciona hacia arriba, fíjense que voy a estar haciendo esto. Tengo acá la concavidad y el músculo va a estar tirando para acá. ¿Qué va a suceder ahí? Esto tendería a aplanarse gracias a la acción del músculo. Por ende, este músculo de acá va a ser el músculo glúteo medio.
Por ende, el músculo glúteo medio cumple una función muy similar a la del sóleo, que es disminuir el momento flexor en el cuello femoral. El sóleo lo hace en la tibia, el músculo glúteo medio lo hace acá. O sea, cualquier músculo que evite esta fuerza de flexión va a ser un músculo de cierta manera protector para ese hueso, ¿ya? Por ende, a esta pregunta que está acá arriba, yo la debo responder que sí. ¿Puede la actividad muscular influenciar el comportamiento mecánico de un hueso? Sí, va a evitar el aumento de las fuerzas flexoras. ¿Y cuáles son los dos ejemplos más clásicos? La tibia y en el cuello femoral. ¿Qué sucede en este caso? Ya lo analizamos. La tasa de deformación, recuerden que la tasa de deformación era otra característica viscoelástica, en donde me decía que el comportamiento mecánico del hueso varía en función a la velocidad con la cual se aplica la carga, o en este caso solicitación, ¿ya? Acá puedo ver un gráfico stress-strain o carga, deformación o solicitación, que ya les dije que eran sinónimos, en donde observo una marcha a distintas velocidades, ¿ya? A distintas velocidades. Entonces acá tengo una marcha lenta y acá tengo una marcha mucho más rápida. ¿Qué puedo decir en comparación de esta de acá con esta de acá? ¿Qué pasa si corro versus si camino? Si tengo una marcha a mayor velocidad, fíjense que esta zona se acerca más al eje Y, por lo tanto voy a decir que es más rígido. También puedo decir que la carga máxima va a ser mayor y la deformación va a ser menor. Por lo tanto va a soportar mayor carga, pero menor deformación. Y a la vez va a ser más rígido. Si realizo una marcha lenta, ¿cierto? Voy a tener que el material se va a comportar más dúctil, o sea, va a ser menos rígido, va a ser capaz de soportar una menor carga máxima, pero va a ser capaz de deformarse un poquito más, ¿ya? Esto sería lo mismo que si yo aplico 100 kilos de manera rápida o 100 kilos de manera lenta. Si lo aplico de manera rápida, ¿cierto? El material va a soportar mayor carga, pero se va a deformar mucho menos, en comparación de que se lo aplico de manera lenta. Si lo aplico de manera lenta va a ser al revés. Voy a soportar mayor deformación, pero voy a soportar una menor carga. Entonces lo importante de esto es que el comportamiento mecánico del hueso, ¿cierto?, va a variar en función a la velocidad. Entonces, si yo por ejemplo tengo un hueso o un paciente que se fracturó y ese hueso yo no puedo deformarlo tanto, no puedo deformarlo tanto. ¿Cómo debería hacerlo caminar? ¿Más rápido o más lento en función de esto? Debería hacerlo caminar un poquito más rápido. Ahora, si me dicen o me dan la indicación, ¿sabes qué? Este paciente no lo puedes cargar tanto, no puedes cargar tanto su hueso. ¿Qué hago ahí? En ese caso, prefiero una marcha lenta, ¿ya? Eso sería el caso, por ejemplo, de un paciente que tenga osteoporosis. Con la osteoporosis yo no puedo cargar tanto el hueso, por lo tanto yo le voy a decir, ya, camine un poquito más lento, no trote tan rápido, ¿ya? Como para eso me sirve entender esto, ¿ya? Entonces esta es una característica del hueso en donde el comportamiento mecánico va a variar en función a la velocidad con la cual yo aplico la carga. Este gráfico es súper importante de entender porque me va a dilucidar cuál es la característica lesional que tiene el hueso. ¿Cómo puedo yo lesionar un hueso? ¿Ya? Fíjense que en este gráfico, que habla de la fatiga del hueso bajo distintos tipos de carga, yo voy a tener en este gráfico en mi eje Y la carga y en el eje X voy a tener la repetición. Ojo que es repetición, esto no es una curva stress-strain, es otro tipo de gráfico totalmente distinto. Entonces, acá en la repetición me habla de cuántas veces yo le voy a aplicar la carga, ¿ya? Y acá yo puedo ver la curva de lesión. Entonces, en esta curva de lesión yo puedo analizar dos puntos. Este punto que está más arriba y este punto que está más abajo. Entonces, de cierta manera, yo podría decir que el hueso lo puedo lesionar de dos grandes maneras. La primera sería aplicarle una alta carga, pero una sola repetición. Eso sería, por ejemplo, en un traumatismo directo. Usted está jugando a la pelota, viene un sujeto y le pega una patada muy fuerte en la canilla, o en la tibia, mejor dicho.
¿qué va a suceder? Hay una alta probabilidad de que si el sujeto le aplicó la fuerza con mucha carga, el hueso se lesione y se fracture. Por otro lado, tengo el otro extremo en donde me dice que otra forma de lesionar el hueso es aplicar pequeñas cargas, pero con altas repeticiones. ¿Ya? Un ejemplo de esto podría ser que tenga alguna disfunción, por ejemplo, en los huesos del tarso. Supongamos que tengo un hueso navicular que no se está moviendo bien, que tiene alguna disfunción durante la marcha, y yo me pongo a trotar. Y troto todos los días durante un mes. La primera semana el hueso me empezó a doler. La segunda semana ya me dolía mucho más. La tercera semana ya no podía correr, dejé de correr. Y en la cuarta semana digo, ya sabéis que voy a correr igual. A la primera corrida, el hueso se me fractura. ¿Por qué? Porque tuve poquitas cargas lesionales, perdón, cargas bajas lesionales, pero a una alta repetición. Lo tuve por mucho tiempo. Ya fue claramente más de una, más de 10, más de 100. ¿Ya? Entonces, el hueso lo puedo lesionar con una gran carga o con muchas cargas pequeñitas, con alta repetición. ¿Ya? Esta zona roja, ¿cierto? Donde dice que es posible que el hueso pueda sufrir una lesión o daño aplicando una carga muy alta y pocas repeticiones, eso se denomina macrotrauma, ¿ya? Un macrotrauma. O en la zona amarilla, en donde yo digo que es posible que el hueso pueda sufrir una lesión o daño aplicando una carga baja pero en altas repeticiones, a eso normalmente yo le llamo, o no yo, sino que se le llama microtrauma repetitivo. Lesión por microtrauma repetitivo. En otros tejidos pasa lo mismo, sobre todo con estos microtraumas repetitivos, por ejemplo en los tendones. Imagínense una cajera de supermercado que trabaja todos los días 10 horas. Está a cada rato haciendo rotación externa de hombros, rotación externa, rotación externa. Eso en el tiempo, esas pequeñas cargas en el tiempo van a hacer que su tendón se lesione o se rompa. ¿Ya? Ya, hablemos ahora del concepto de remodelación ósea. ¿Ya? Nosotros al inicio dijimos que el hueso tenía altas propiedades de adaptación, se cambiaba, ¿cierto? Se remodelaba. Esto pasa también cuando tengo alguna lesión, ya ahí lo vamos a ir aplicando. Entonces yo puedo definir la remodelación ósea como la alteración de la forma, tamaño y estructura ósea. Esta remodelación ósea va a responder a lo que se denomina la ley de Wolff. Este sujeto, ¿cierto? Wolff, planteó que la remodelación ósea está influenciada por las solicitaciones mecánicas. Y esto, chiquillo, es súper importante para nosotros como kinesiólogos o para futuros kinesiólogos. Las solicitaciones mecánicas. Nuestras terapias kinésicas deberían estar basadas en un 60-70% de ejercicio terapéutico. De hecho, la Organización Mundial de la Salud plantea el ejercicio como un tratamiento, como una terapia, casi como un fármaco, ¿ya? Porque genera muchas cosas buenas sobre el cuerpo, sobre la fisiología del cuerpo. Entonces, las solicitaciones mecánicas, nosotros la vamos a hacer un símil con el ejercicio, ¿ya? Eso va a ser como para entender. A mayores solicitaciones mecánicas, eso significa que hago mayor cantidad de ejercicio, de actividad física. Entonces, esta ley de Wolff me va a hablar sobre dos posibles condiciones. Tengo dos vías. La primera vía es generar altas demandas mecánicas y la segunda vía es menores demandas mecánicas. O sea, yo podría decir, este sujeto va a generar mayor cantidad de ejercicio y este sujeto va a ser un sujeto sedentario. Entonces, a partir de eso va a ocurrir una serie de eventos. Partamos por este primero. Si tengo mayores demandas mecánicas, ya, mayores demandas mecánicas, voy a tener una mayor densidad ósea, ¿ya? O sea, voy a tener mayor hueso trabecular. Si tengo mayor hueso trabecular o hueso esponjoso, que es básicamente lo mismo, voy a tener una mayor resistencia ósea. O sea, mi hueso obviamente va a resistir mucho más todas las solicitaciones a las cuales yo lo someta. Cuando sucede esto, va a ocurrir siempre una actividad predominantemente osteoblástica. En la segunda diapo, tercera, sin contando la primera de presentación, dijimos que el osteoblasto era aquella célula ósea que generaba hueso nuevo,
iba como guardando el calcio y lo metía dentro del hueso. Entonces, si yo necesito mayor densidad, necesito mayor cantidad de hueso. Por ende, va a participar principalmente la actividad osteoblástica para generar hueso nuevo. Por otro lado, en el sujeto que es sedentario, ¿cierto? Van a existir menores demandas mecánicas. Si existen menores demandas mecánicas, voy a tener una menor densidad ósea. El hueso se va a empezar de cierta manera como a enflaquecer, ¿cierto? Va a ser más débil. Eso va a generar una menor resistencia. Al tener una menor densidad ósea, significa que el hueso por dentro se está disminuyendo. Por ende, para que para el hueso cortical y esponjoso disminuya, voy a tener que tener una mayor actividad osteoclástica. Recuerden que el osteoclasto es aquella célula que saca hueso o saca calcio del hueso para dejarlo en el medio extracelular. O sea, se carcome el hueso. Y si se carcome mi hueso, voy a tener menor densidad ósea. Lo bueno de esto, bueno por un lado y malo por otro, dependiendo de la condición que está analizando, es que esto es reversible. Esto siempre es reversible. Por ejemplo, les voy a comentar algo súper personal. Yo hasta hace un año atrás era un sujeto muy sedentario, que llegué a pesar casi 100 kilos, no hacía nada de actividad física, pasaba todo el día echado viendo tele, metido en el celular, bueno, en los tiempos que podía, obviamente, aparte de trabajar. En ese momento yo estaba acá, era un sujeto que tenía bajas demandas mecánicas, casi nulas, mi única demanda mecánica era caminar, ¿ya? Cuando no manejaba. Por ende tenía menor densidad ósea y mis huesos eran muy poco resistentes. Pero luego conocí un deporte, partí haciendo trekking, luego empecé a hacer trail running, que es trotar por los senderos de montaña, y en ese momento yo me fui en esta flecha para acá. No quiere decir que yo sea la persona con mejor hueso del mundo, pero en mi cuerpo hubo cambios, ya hubo grandes cambios. Disminuí de peso, bastante de peso, generé un poquito más de masa muscular, ¿cierto? Cierta grasa la saqué y la convertí en músculo, y eso además, las sobrecargas del trekking y las sobrecargas de la carrera de montaña, hizo que tuviera muchas demandas mecánicas y aumentara mi densidad ósea, ¿ya? Entonces yo pasé de acá para acá, algo que es extremadamente bueno. Pero si yo dejo de hacer deporte, como por ejemplo ahora en la cuarentena, y no me mantengo de cierta manera, yo me voy a ir para acá. Y eso pasa. A las semanas de dejar de hacer deporte ya el hueso empieza a cambiar. Por ende, si pasa esto es muy malo, ¿sí? Pero puede pasar. Así que por eso, no sé si ustedes ven o siguen en Instagram muchas tendencias de que hay corredores que están haciendo maratones o 100 kilómetros en sus casas. Hay muchos sujetos que están haciendo en vivo actividad física para que los otros lo sigan. Es por esto mismo. Si yo paro, ¿cierto? Empieza a pasar esto. Empieza a disminuir mi calidad ósea. Y eso es lo que nadie quiere, ¿ya? Lo ideal es que siempre la línea de progresión sea desde acá hasta acá, para tener siempre una mayor resistencia, mayor densidad ósea, para prepararme mejor para cuando envejezca. Cuando yo me haga viejo, ustedes se pongan viejos, automáticamente su hueso va a empezar a disminuir de densidad. Pero eso es algo natural, ¿ya? Es algo que ustedes no pueden cambiar. Entonces, ¿qué es lo mejor? Llegar bien preparado para ese momento. Ya si ustedes son sedentarios, no hacen nada, van a llegar súper mal a ese momento y sus huesos probablemente van a sufrir fracturas o van a sufrir de mucha artrosis cuando ya sean más viejos, ¿ya? Bueno, ese es mi caso, como para ejemplificar un poquito. Así que si alguno quiere en algún momento ir a hacer un trekking, cuando pase todo esto, ir a correr por la montaña, me avisa y yo feliz. Acá podemos ver un gráfico, ¿cierto? En donde vemos una curva estrés-strain, esta sí es carga de formación de dos huesos, de un hueso inmovilizado, por ejemplo en una persona que le pusieron yeso, y un hueso normal. Fíjense que el comportamiento mecánico ya en la pendiente es distinto. Esta pendiente se acerca mucho más al eje Y, por ende yo digo que es un material más rígido, y este es más dúctil, ¿ya?
es capaz de resistir o se deforma con menos carga. Fíjense que la deformación que tengo en los dos es casi similar, pero lo que cambia es la carga máxima que puedo resistir. ¿Ya? Es la carga máxima. Entonces, el hueso normal resiste mucha más carga que el hueso inmovilizado. Entonces, si el hueso inmovilizado resiste menor carga, ¿cómo podría yo entrenar a este paciente inmovilizado? Supongamos que tuvo una fractura de tibia, ¿ya? Llegó inmovilizado a su sesión, a su consulta, y usted tiene que rehabilitarlo. Usted automáticamente sabe que al estar inmovilizado, la capacidad de carga del hueso es menor. Entonces, si yo vuelvo para acá, ¿cómo debería entrenar el hueso en función a la velocidad? Por ejemplo, si lo pongo en una trotadora, ¿lo debería hacer caminar rápido o caminar lento? Si el hueso ya resiste menor carga, obviamente debo partir haciéndolo caminar más lento. A medida que pase el tiempo, ir aumentando la velocidad para que el hueso, ¿cierto?, logre su carga máxima que tenía hasta antes de la lesión. Acá podemos ver un poquito el tema de la densidad ósea. Esto es una epífisis proximal de fémur, en donde veo la cabeza del fémur, el cuello femoral y veo acá el trocánter mayor. Y fíjense que en esta zona trocantérica y en esta zona de la cabeza femoral tengo una alta densidad de trabéculas, o sea, se ve más negrito. Y fíjense que en esta zona de acá, aquí principalmente y acá, se ve muy blanco, ¿ya? Eso significa que en esas zonas hay una menor densidad trabecular. Eso ocurre normalmente. Esa es la forma que tiene la disposición trabecular en nuestra cabeza femoral. Acá tengo estas trabéculas, ¿cierto? Tengo estas de acá y tengo estas de acá. Aquí se me generan zonas más fuertes y aquí al medio se me genera una zona débil, que es esta de acá, que es acá donde normalmente se fracturan los adultos mayores, ¿ya? Los adultos mayores cuando se fracturan la cadera normalmente ocurre en el cuello femoral, ¿ya? ¿Cuáles son los cambios que voy a encontrar en el envejecimiento en el hueso? Primero, voy a encontrar una pérdida progresiva de la densidad ósea. Acá tengo un cuerpo vertebral y puedo ver trabéculas que van en sentido vertical, así, y puedo ver trabéculas que van en sentido horizontal, ¿sí? Fíjense que hay una alta densidad, sobre todo en estas zonas, acá abajo en la zona de los end plate o de las placas terminales, ¿cierto? Y acá queda una zona un poquito débil, que normalmente es así. Pero fíjense acá en una persona envejecida, fíjense que las zonas blancas son mucho mayores. Y no es porque la imagen sea más grande, fíjense que es casi el mismo porte, pero estas zonas blancas en una persona no tan adulta mayor es muy poca. En cambio acá tengo muchas zonas blancas, ¿ya? Esas zonas blancas me indican pérdida en la densidad. Entonces, todos los huesos o en todos los huesos va a empezar a ocurrir esto. Va a ocurrir también una reducción del hueso esponjoso y un adelgazamiento del hueso cortical. Esta es la curva que yo les decía anteriormente. Fíjense que acá tengo una curva, ¿cierto?, que me muestra la densidad, ¿cierto?, o la masa de hueso, la cantidad de hueso que tengo en función a la edad. Fíjense que hasta los 10 años la curva es una. O sea, tengo hombres y mujeres, ¿cierto? A medida que pasa la edad, normalmente la mujer tiene menor masa ósea que el hombre, ¿ya? Esas son diferencias naturales que tenemos entre hombres y mujeres. Pero acá ocurre algo particular. Fíjense que acá, a partir de, no, hasta aquí llega, o hasta acá llega el crecimiento, hasta acá llega donde el hueso se empieza a generar hueso, en donde puedo generar cambios, puedo mejorar mi masa ósea y puedo tener el mejor hueso del mundo. Pero fíjense que a partir de este punto ya la curva se empieza a aplanar, tanto para hombres como para mujeres, ¿ya? Esto ocurre más o menos, me fui lejos, hasta los 30 años más o menos. Yo tengo 30 años, estoy empecé justo a hacer actividad física, ¿ya? Entonces, si luego de los 30 años, fíjense que la masa ósea, tanto de hueso cortical como de hueso esponjoso, se aplana y luego de los 40 empieza a disminuir naturalmente, tanto en mujeres, en hombres, como en mujeres, ¿ya? Entonces, a medida que avanza la edad,
el hueso cortical se empieza a adelgazar y empieza a disminuir. Y esto se relaciona directamente con el primer punto, que era la disminución de la densidad ósea. Voy a tener distintos comportamientos mecánicos también ante distintas solicitaciones. Acá tengo una curva stress-strain en donde veo al anciano en la curva blanca y veo al joven en la curva punteada. Fíjense que esta curva es bastante similar hasta este punto. ¿Qué quiere decir esto? Que el anciano o el hueso del anciano resiste mucha menos deformación que el hueso de un joven. O sea, el hueso de un anciano no se puede deformar tanto. En cuanto a las cargas, son casi iguales. Fíjense que la diferencia no es tanta. Donde hay mayor diferencia es acá, en la deformación. Entonces el hueso de un anciano es muy poco deformable en comparación al hueso no del sano, sino que del joven. Acá podemos ver algunas imágenes en donde puedo ver el hueso sano versus hueso patológico, ¿ya? Acá tengo una cabeza femoral sana con sus trabéculas, esto todo es hueso esponjoso, y acá tengo el hueso cortical, y fíjense acá lo que sucede. Acá como que se pierde ese tejido. Esto probablemente sea un cáncer óseo, un cáncer de hueso, un osteosarcoma. Acá puedo ver lo mismo, una imagen tridimensional de las trabéculas en donde están todas unidas. Fíjense que hay una continuidad en estas trabéculas, pero miren acá lo que sucede. Se pierde la continuidad trabecular. Eso hace que se generen zonas en donde genera más riesgo para fracturas, o el hueso se hace mucho menos denso. Y lo mismo veo acá, pero en cuanto al ancho de las trabéculas, al tamaño trabecular. Fíjense que acá se ven bien gorditas, bien sanas. En cambio acá no, están todas flaquitas y con mayor espacio entre ellas. Acá podemos ver algunas imágenes en donde podemos observar los distintos tipos de fractura que puede tener el hueso cuando la solicitación es mucho mayor de lo que es capaz de resistir el hueso. Acá puedo ver la columna vertebral y veo una fractura por compresión, ¿ya? Y esto lo relacionamos directamente con los tipos de fuerza que vimos. Acá tengo una fractura por compresión en donde la parte anterior del cuerpo vertebral queda totalmente comprimido, ¿ya? Eso se da por una sobrecarga axial. Por ejemplo, no sé, usted está parado. Imagínese una persona que trabaja cargando sacos de harina. Está esperando que le carguen la espalda o el hombro, le ponen un saco, luego le ponen otro y en el tercero, ¡pah! Fuerza de compresión, jodió el hueso. Ya se fractura por compresión. Esto ocurre principalmente por fuerzas axiales. Acá tengo una fractura por tensión. Este pedazo de hueso que está acá triangular debería estar acá. Ahí debería estar. ¿Qué hay acá? Acá se inserta el tendón de Aquiles. Por ende, el tendón de Aquiles en este caso generó tanta fuerza que sacó de su lugar al hueso. ¿Ya? Estas fracturas también se denominan fracturas por abulsión. Se abulsiona o se tensiona tanto que saca la inserción del hueso. ¿Ya? Eso se produce por tensión excesiva del músculo del tendón. Acá puedo ver una fractura por cizalla. Tengo una fuerza que se realizó hacia allá y otra fuerza que se realizó hacia acá, una cizalla. Esto podría pasar, por ejemplo, en un planchazo en personas que están jugando fútbol. ¿Ya? Está con el pie sobre el suelo y le pegan una patada en 90 grados. Fractura por cizalla. Y acá tengo una fractura por torsión. Esta fractura por torsión presenta un rasgo espiroideo, como de esta forma. ¿Ya? Esta fractura por torsión puede ser cuando el sujeto está jugando a la pelota, está de pie y rota su tibia de manera muy brusca para recibir un balón. Ahí se genera esa fractura de tipo espiroidea, ¿ya? Que sea básicamente por torsión. Recuerden que la torsión es cuando se generan dos fuerzas torsionales en sentido opuesto sobre un material. Y bueno, acá vemos una fractura muy compleja en el tobillo. Fíjense que está rota la fíbula, tiene ahí algunas conminutas y tengo una fractura intraarticular de la tibia. Súper complejo. Bueno, si tienen alguna duda, ya saben que la vamos a estar resolviendo en la clase y también pueden escribirme al foro, pueden escribirme a mi correo.
Chicos, recuerden que cuando me escriban al correo, por favor, pongan de la universidad que son y de qué sección son. ¿Ya? Eso. Muchas gracias.